Por lo menos fue lo que yo tuve la experiencia de necesitar de ellos algo, y yo encontré todo el apoyo en unos vecinos católicos, todo el apoyo. Eso fue un gran testimonio para mí, porque ellos, sin conocerme casi, fueron y me dieron las llaves de su carro para que yo pudiera trasladar a mis hijos durante 2 meses, porque a mí me habían robado mi vehículo. Y cuando yo voy con estos hermanos bautistas, les pido un día un favor, y veo que se niegan a hacerlo, ¿no? Y no era algo de otro mundo, y me doy cuenta que pues que no es tal verdad lo que ellos están diciendo con lo que ellos viven, y me decepcionan bastante. Pero bueno, no era mi religión, no era mi fe, solamente me doy cuenta y me hago a un lado. Y yo continúo con los testigos de Jehová estudiando, pero llega un momento en que, como ellos, yo ya hacía muchas preguntas, yo ya cuestionaba todos los estudios, ellos me mandan, o sea, fueron pasando en el estudio conmigo, el más elevado, hasta que llegué a que me diera el superintendente, que le llaman ellos, que es como el obispo de nuestra diócesis, ¿no? Ellos le llaman superintendente. Entonces ellos llegaban, el superintendente y su esposa, a darme ahora los estudios. Mi hermana estaba convencida que ellos sí me iban a sacar de todas las dudas que ya habían entrado en mi mente, porque yo no me quedaba solo con el estudio que ellos me daban, sino que ahora yo estaba buscando desesperadamente respuestas concretas a lo que ellos me decían, y yo empezaba a encontrar muchas respuestas que no me llevaban de la mano a lo que ellos ya me habían enseñado. Ahí estamos ya parados, y porque ya se acabó la escalera, ya no hay gente más arriba que me enseñe, y yo los tengo a ellos así, ahora sí que abrumados a tantas preguntas y tantas respuestas y tantos textos, que cuando ellos vienen, yo ya les tengo 20 textos que me tienen que responder. ¿Por qué? Si ellos dicen que no existe la Santísima Trinidad, ¿por qué Jesús en todo el Evangelio según San Juan dice: el Padre y yo somos una sola cosa? ¿No creéis que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre? Si no creéis por las cosas que hago, creéislas, porque digo, creéislas por las que hago. Y todo eso me empieza a entrar en mi interior y a darme vuelta, y día y noche yo escuchaba el Evangelio según San Juan en mi interior, en mi mente, en mi corazón, en todas partes. Yo por eso lo recomiendo mucho, mucho recomiendo el Evangelio según San Juan. Y bueno, así es como empiezo en esa inquietud, y un día acepto ir a una evangelización. Porque una hermana, una persona muy querida, y que Dios la tenga en su santa gloria, me dice: a ver, Chely, te están enloqueciendo de tanta literatura y de tanto que estás buscando. Yo te veo en verdad una mujer que quieres encontrar la verdad y quieres encontrar a Dios. Te voy a hacer una invitación, y te ruego que la hagas. Arrodíllate y ora, y pregúntale a Dios. Él no te va a engañar. Pregúntale a Dios en dónde quiere Él que tú estés, en dónde está la verdad que buscas. No te dejes guiar. El hombre te puede confundir, Dios no te va a confundir. Jamás voy a olvidar esas palabras, porque me encontró en un parque muy desesperada. Yo estaba buscando a Dios verdaderamente. Yo buscaba la verdad de Dios. Yo sentía que algo me faltaba aún conociendo tanto de Biblia. Yo siempre digo, yo conocía la Biblia, pero yo no conocía al Dios de la Biblia. Yo no lo conocía en verdad. Porque no había habido, yo sabía toda la Biblia, pero eso no me daba paz en mi alma, ni en mi vida, ni en mi matrimonio. Y yo sabía que algo me faltaba, y yo tenía que encontrarlo. No sabía en qué lugar del mundo estaba, pero que yo lo iba a encontrar, porque yo quería encontrar a Dios. Así es como llego a esa hermana, y ella me hace esa invitación. Y yo doblo mis rodillas durante 2 años, calculo más o menos 2 años. Dejé de escuchar, ya no escuchaba a nadie. Dejé de ir a las reuniones. Mi hermana me empezó a acosar y a insultarme cada vez que me encontraba, porque decía que era como el perro que volvía a mi vómito. Empezó una persecución
tremenda de parte de ellos, porque te quitan el saludo, te apartan, pasan junto a ti como si no te vieran. Aquello es tremendo, es terrible. Yo sentía que todo se me había acabado, que no sé qué era lo que yo buscaba, pero que yo lo tenía que encontrar. Yo hablé con mi hermana muchas veces para pedirle perdón, porque yo sé que le levanté en su corazón mucho dolor y mucho rencor cuando yo me salí de ahí, porque ella tenía mucha confianza y mucha esperanza que cuando yo me simbolizara, todas mis hermanas se iban a simbolizar también, porque ella decía que yo era una gran líder y que tenía yo un liderazgo sobre mis hermanas, que a mí me hacían caso, que porque yo era muy correcta y muy recta y ellas me escuchaban. Y yo sabía que no se podía fincar así algo. Yo sabía que no era así. Yo no la quería ofender ni quería lastimarla, pero yo tenía que encontrar lo que buscaba. Y en ese momento que empecé a orar y a orar y a orar, creo que pasaron 2 años en esa agonía de oración, porque yo veía a la gente pasar a sus iglesias, algunos con su Biblia, otras familias enteras a su misa, y yo decía, ¿y yo para dónde voy? Yo no puedo llevar a mis hijos a ninguna. Yo no tengo nada de eso. Yo quisiera ir así con mi familia a una iglesia, reunirme y hablar de ti, escuchar de ti, le decía. Pero ¿será que es que verdaderamente tú no existes? Y yo empecé a orar. Ahora sé que fue una revelación. En ese momento, como yo no creía en las revelaciones, ni sabía qué era eso, no supe cómo interpretar. Pero recuerdo que una mañana que estaba orando, vi sobre mí unas ramas de un árbol y frente a mí 2 torres. 2 grandes torres, y yo estaba con un micrófono hablando de Dios. Y yo dije, Dios mío, ya estoy peor, me estoy volviendo loca. ¿Cómo es posible? Esas torres solamente existen en la iglesia católica. ¿Cómo es posible que yo vaya a predicar en la iglesia católica si yo no creo, yo no soy católica siquiera? Me estoy volviendo loca, dije yo. Hermanos, era una revelación. Era una revelación que ya vi consumada totalmente. En ese momento no supe qué hacer ni qué decir, porque no entendía de eso y pensé que me estaba volviendo loca ya. Pero gracias a Dios que tengo un gran esposo, que tuvo toda la paciencia, que tuvo toda la humildad para esperarme. Y en 1987 me casé por la iglesia con él. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo Dios te lleva a esto y cómo te convence el Señor? A través de esta hermana que llegaba a planchar. Ella buscó las personas y ellas me ayudaron a que yo aceptara casarme por la iglesia. Yo en ese momento acepté casarme por la iglesia por darle gusto a mi esposo, más que nada, y porque yo quería que mis hijos tuvieran una fe. ¿Y cómo te convence el Señor? ¿Cuándo te convence? Después de casarme por la iglesia, a los 2 años me invitaron a una evangelización. Y yo digo siempre en mi testimonio, cuando predico, porque ahora Dios me ha llamado para eso, en su iglesia que Él fundó. Yo siempre digo, Dios mío, solamente tú sabes lo que haces en verdad. Porque cuando yo estoy en esa evangelización, escucho que todos oyen, todos sienten y todos huelen y todos tienen experiencias, signos con Dios. Y yo no oigo, ni veo, ni huelo, ni siento, ni nada. Pero de los 300 que se evangelizaron, yo creo que quedamos 6 en el servicio desde hace 20 años.